Hola a todos. En este vídeo voy a presentaros un método muy sencillo para calcular la tabla de subredes en base a cualquier petición que nos hagan llegar de decir, dada una IP, calcular la tabla de subredes para que albergue tantas subredes o tantos hosts por subred. Os lo presento a continuación. Muy bien, pues como os decía, vamos a practicar este método partiendo de un supuesto práctico que tenemos en pantalla ahora mismo y que nos dice que en una organización disponemos de la IP 192.168.1.0 con máscara 24 y se desea realizar una subdivisión en sus redes de 20 hosts cada una de ellas. Vamos a ver cómo realizamos este supuesto práctico. Bien. La máscara, según nos dice el ejercicio, es /24, por lo tanto es un 255, 255, 255, 0. Bien, de aquí lo que nos interesa sobre todo es el último octeto, este 0 que aparece aquí, traducido a binario sería esa combinación de ceros, 8 ceros en binario. Partiendo de ahí, sabemos que vamos a tener una parte de esos ceros reservados para los hosts y otra parte de esos ceros reservados para las subredes. En concreto, sabemos que los primeros, los bits más significativos, van a ser para las subredes y los últimos, los menos significativos, van a estar reservados para los hosts. Si echamos ahora la cuenta y vemos que necesitamos 20 hosts según las condiciones del ejercicio, esos 20 hosts requieren una serie de bits. ¿Cuántos bits? ¿Cómo los calculamos? Bien, fijaos, si necesitamos 20 hosts, que es lo que nos dice el ejercicio, 20 hosts por subred, y sabemos que los bits de host van a ser los de más a la derecha, los menos significativos de esta serie de bits, tenemos que calcular un número de bits tal que 2 elevado a ese número de bits, le vamos a llamar n, sea mayor o igual que los 20 hosts que nos piden. Nuestra incógnita, por lo tanto, es esta n. ¿Cuánto vale esta n? Bueno, pues por prueba y error podemos hacerlo de forma sencilla y decir, bueno, pues vamos a ver, vamos a por prueba y error. Decimos, 2 elevado a 3, ¿cuánto es? Es 8. 8 no es mayor que 20, por lo tanto, esto no es válido. Vamos con 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 serían 16. Tampoco, me quedo corto. Bien, vamos con 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 serían 32. Este no, hemos dicho que no, pero este, fijaos que este ya cumple la condición, porque este 32 es mayor que 20. Con lo cual, de esta cuenta que estamos haciendo, de este razonamiento, podemos deducir que el número n que estamos intentando averiguar coincide con 5. ¿Qué nos indica este 5? Este n igual a 5. Pues que vamos a tener que reservar los 5 bits menos significativos de este último octeto para los hosts de la red. Con lo cual, contando desde el último, cogeríamos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 bits que van a ser los bits reservados a los hosts. Estos serían los bits de host para este ejercicio y los bits de red, por supuesto, pues serían estos otros 3 que quedan más a la izquierda. Genial. Por ahí ya sabemos cuáles van a ser los bits de host y los bits de red. Bien, número de subredes que vamos a tener en estas condiciones. Como tenemos 3 bits para direccionar las redes, pues tendremos 2 elevado a 3, que van a ser 8 subredes. Y ahora viene un concepto que es el salto de subred. ¿A qué se refiere este salto de subred? Viene a indicar
el número de hosts que tiene cada red. Y por eso llamamos salto, porque es la diferencia entre el número de hosts que tiene una red y la siguiente. Fijaos, salto de subred. Si tenemos 5 bits, vamos a tener 2 elevado a 5 igual a 32, que van a ser 32 hosts por subred. Bien, pues este es lo que le vamos a denominar salto de subred y este va a ser la clave de este método para calcular posteriormente la tabla con total comodidad, con total limpieza, con total claridad. ¿De acuerdo? Avanzamos. La nueva máscara de subred, ¿cómo la vamos a calcular? Pues en función de los cálculos anteriores, ya sabemos que la máscara de subred va a venir determinada por la transformación de este último octeto en binario. Si tenemos los 3 primeros bits, que van a ser los que nos determinen las subredes, y los 5 últimos, que van a ser los que nos determinen los hosts, sabemos que los bits de subred los vamos a poner a 1 y los bits de host los vamos a poner a 0. Y de esa forma calculamos el último octeto de la nueva máscara de subred para esta tabla de subredes, que en este caso va a ser, si este bit es el bit 7, este el 6 y este el 5, va a ser 2 elevado a 7, que son 128, 2 elevado a 6, que son 64, y 2 elevado a 5, que son 32. 4, 224. ¿Vale? Ese último octeto de la máscara de subred va a ser el 224, con lo cual la nueva máscara de subred va a ser la 255, 255, 255, 224. ¿De acuerdo? Esa sería la nueva máscara de subred. Hasta aquí cálculos previos. Vamos ahora a calcular la tabla de subredes a ver cómo quedaría. Nos llevamos hacia adelante los datos que tenemos aquí. Bien, y los datos que traemos hacia adelante es que tenemos un número de subredes 8 y un salto de subred 32. ¿De acuerdo? Bien, con esos datos vamos a calcular la nueva tabla de subredes. Hay que destacar que hay que empezar por la número 0. Aquí vamos a colocar un 0 y la última subred va a ser la subred 7, de 0 a 7. Vamos a coger ese estándar, esa forma de hacer, porque después vamos a ver cómo en ejercicios posteriores nos va a beneficiar muchísimo. De momento, la primera IP que tenemos que colocar es la de partida, la que nos da el ejercicio, que es la 192, 168, 1, 0. ¿De acuerdo? Esa está clara porque es de donde partimos. Ahora, la siguiente celda nos dice el primer host de esa primera subred. ¿Cuál será? Pues el primer host, está claro, sería el 192, 168, 1, 1. Es decir, que de aquí a aquí lo único que he hecho es sumar 1. Sumar un 1. ¿Dónde sumo el 1? Pues en el último octeto. ¿De acuerdo? Calculamos ahora la IP de la subred número 1. ¿Cuál será? Como tenemos un salto de subred de 32, este 32 lo vamos a sumar de aquí a aquí. Y calculamos la IP de la primera subred, de la subred número 1. 192, 168, 1,
0 más 32, ¿cuánto es? 32. Con la misma regla, si sumamos de aquí a aquí otros 32, que es el salto de subred, calcularemos la IP de la subred número 2, que sería la 192, 168, 1, 64. Si seguimos adelante, sumando 32 en esta columna, nos encontramos con que tenemos la 192, 168, 1, 96. Y así sucesivamente podemos calcular las siguientes IPs. Tan sencillo como seguir sumando 32 a la celda anterior. Nos tenemos que dar cuenta que en esta operación lo único que hemos hecho es sumar, insisto, sumar 32, que es el salto de subred. Bien, así de sencillo hemos calculado esa primera columna. La siguiente columna es igual de sencilla. Como hemos dicho que tenemos que sumar 1 a la IP anterior, pues aquí sería la 192, 168, 1, 32. Aquí sería la 1, 65. Aquí la 1, 96. Aquí la 1, 129. La 1, 160. La 1, 193. Y la 1, 225. De aquí a aquí, hemos dicho, sumamos 1. Ya está, ya tenemos esa otra columna resuelta. Vamos a ver qué pasa con el broadcast. El broadcast resulta que es la última dirección de cada una de las subredes. Bien, si es la última dirección de cada una de las subredes, resulta que podemos hacer una cuenta muy sencilla, que es restar un 1 a la subred posterior. Es decir, para el caso de la red 0, de la subred 0, ¿qué ponemos aquí? ¿Cuál es el broadcast de la subred 0? Si nos fijamos en cuál es la IP de la subred 1 y nos damos cuenta que es la 132, 1 menos de 32 es la 131. Y esa sería el broadcast de la subred 0. Vamos a anotarlo. La 192, 168, 1, 31. ¿De acuerdo? Así de sencillo. ¿Cuál será el broadcast de la subred 1? Bien, pues la misma regla de 3, 1 menos que la IP de la subred 2, que sería la 192, 168, 1, 63. La siguiente, la 1, 95. La siguiente, si esta es la 128, pues la 1, 127. Si esta es la 160, la 1, 159. Si esta es la 192, la 1, 191. La 1, 223 sería esta dirección. Y ahora nos quedaría una. ¿Cómo hacemos esta? Bueno, pues si nos damos cuenta, de aquí a aquí también hemos sumado el salto de subred. Aquí hemos sumado 32. Y de aquí a aquí también hemos sumado 32. Y de aquí a aquí también hemos sumado 32. Por lo tanto, de aquí a aquí y de aquí a aquí podemos seguir sumando 32 y nos va a dar esa última dirección IP, que por lógica también la podríamos haber sacado. Pero bueno, sumando 32 aquí tenemos que es la 1.255. ¿De acuerdo? Así de sencillo calculamos la tabla de las subredes. Basta con restar de ahora un 1 a ese broadcast y nos daría el último host. Es decir, que sabiendo el broadcast para calcular esta columna, bastaría con restar 1. Y tenemos que este último host es la 192, 168, 1,
30. Esta, la 192, 168, 1, 62. Esta otra, la 192, 168, 1, 94. Esta sería la 1, 126. Esta la 1, 158. Esta la 1, 190. 1, 222. Y la 1, 254. ¿De acuerdo? Y así tenemos, de esa forma tan sencilla, tan elegante, tan fácil, calculada la tabla de sus redes del ejercicio que nos están pidiendo. Espero que os haya servido, que os haya gustado y que practiquéis para ver las bondades de este método sin utilizar apenas binarios. Daos cuenta que solo hemos utilizado binarios en este caso, en el caso del último octeto y en estos puntos donde tenemos que calcular efectivamente el número de bits que le reservamos a las subredes y el número de bits que reservamos a los hosts. Pero la tabla de subredes se nos simplifica bastante porque ya son todos números decimales sin utilizar números binarios. Muy bien, muchas gracias por escucharme y espero haberos ayudado. Hasta luego.